Se me había ido el detalle ese del 3 adelante, ese es el problema. Sí. Buenísimo, Ustedes, gracias. ustedes sepan entender una cosa, y, y lo voy a decir porque no tengo ninguna vergüenza ni nada. A nosotros con los años, a mí más que con Eduardo, porque Eduardo es mucho más joven que yo, pero la matemática se nos va borrando. Y eso es algo que nosotros deberíamos tratar de mantener. Pero como esta materia muchas veces la tratamos de hacer más práctica que matemática, ¿está bien? Que tal vez es un error, yo no digo que no, pero nosotros tratamos de explicar el fenómeno físico más que digamos, la expresión matemática. Y yo entiendo que las dos cosas son importantes, pero a veces se nos escapa y no estamos tan duchos como ustedes en la matemática, está claro, ¿no? Pero eh, la realidad es la siguiente. Nosotros cuando descomponemos el sistema, y si ustedes hacen la descomposición fasorial, van a ver que cuando hacen la tensión de línea, bien, esas componentes se van a anular de tercer armónico, bien, la homopolar, digamos, que no sucede por eso circulan por el neutro. Entonces nosotros ahí obtenemos que las tensiones de línea son senoidales siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un transformador trifásico, estrella-estrella, trabajando en una línea de transmisión, donde yo tomo tensiones de línea, ¿bien? Y vuelvo a tener tensiones de línea, porque las mando para otro lado, no me importa lo que suceda. Si hay deformaciones en la fase, porque no las voy a utilizar. Ahora, si por alguna casualidad yo debería bajar ese transformador a una tensión de fase por cualquier cosa que yo necesite, en ese caso tendría una deformación. O pongo un neutro en el primario, o utilizo una configuración triángulo en el secundario, o utilizo un transformador con tres devanados. O suponga que la energía esa usted la necesita para que la fracción, R por I cuadrado. ¿Qué me interesa la forma de onda? Si hago pasar Bien. la corriente con una resistencia. Que esté deformada o no esté deformada, la utilizo en calefacción. ¿Está bien? O como es ahora que la voy a rectificar. Rectificar para hacer la iluminación. Para después utilizarla en algún, o volver a ondularla para tomar distintos valores de tensión y corriente. También podría ser el caso. Sí, la utilización de un variador de velocidad. Pero bueno, siempre hablando que nosotros como distribuidores tenemos la obligación de llevar a nuestro usuario una tensión senoidal, bien, de valores de tensión y frecuencia normalizados. ¿Sí? Es ¿Quedó más, claro? o sea que actualmente, ¿no es cierto?, toda la electrónica nos está influenciando en las formas de onda que nosotros tenemos, y no solo el transformador produce distorsiones, sino toda la parte tecnológica que hoy tenemos nos producen distorsiones en las formas de onda Para eso hay que hacer filtros y lograr que, digamos, tengamos la onda realmente que necesitamos o teóricamente estamos estudiando, que es senoidal. Como estamos en transformadores, produce una perturbación de acuerdo al conexionado que hacemos y tenemos esas soluciones. O le conectamos un neutro o conectamos un triángulo en el bobinado secundario. ¿Bien? Ese es de esta teoría. ¿Qué pregunta me hacían? Hay uno que estaba haciendo una pregunta. Sí, yo preguntaba, o sea que ponerle en una ciudad, ponerle acá en Mar del Plata, todos los transformadores son así con un triángulo en el secundario, porque lo usan para la iluminación. No, estamos hablando los finales, por ejemplo, el de Jara y Colón, pero el de Jara y Colón no llega, es 13200, es 13200. Pero vamos a suponer el que yo tengo en la puerta de mi casa ahora. Los barrios, entre dos columnas. Y seguramente tengo el neutro del primario conectado a tierra. Bien, entonces tengo un centro de estrella para que me asegure tener tensiones de fase, ¿cómo es? Senoidales en el secundario. Monofásica senoidal.
no voy a tener un triángulo estrella. Profe, yo lo que no entendí muy bien es lo siguiente. Yo entiendo que cuando no hay neutro no pueden circular la de tercer armónico y por ende se deforma el flujo. Ahora no entiendo por qué cuando en el secundario, si vos no tenés neutro, por ejemplo, en el primario, y pones un triángulo en el secundario, ahí no entendí por qué es que el flujo no se deforma. Bien, no es que no se deforma, el flujo se deforma igual, pero hay otro fenómeno, que es que ese flujo deformado genera una tensión de fase deformada. Nada. Esa tensión de fase hace circular porque imagínate que es un triángulo, al ser un triángulo puede circular corriente por ese dentro de ese triángulo, sin salir al exterior. Circula una corriente muy chica, ¿bien? Y esa corriente muy chica de circulación dentro de ese triángulo hace que se genere un flujo, ¿bien?, de tercer armónico que compensa la deformación del flujo que trae en el primario. Y como todo está dentro del mismo núcleo, termina siendo un flujo senoidal. Y ese flujo senoidal provoca que la tensión termine siendo senoidal. ¿Bien? Y aparte piensen en otra cosa, ¿cómo es la tensión de línea también a la salida? La tensión de fase y la tensión de línea son iguales. ¿Bien? Entonces obtengo una tensión a la salida senoidal. Pero esta tensión... Esa corriente, chicas, ¿por qué se genera? No escuché bien. Precisamente porque hay un triángulo, hay una posibilidad de circulación de una corriente. Ah, bien. La de tercera armónica, la de tercera frecuencia, 150 ciclos, está dentro del triángulo. Los 150 ciclos quedan encerrados en el triángulo. ¿Entendés? Esa componente homopolar, que son todas iguales, es debida a la deformación y corrigen la deformación. Pueden circular por el triángulo. Como si el triángulo se arregla solo. El triángulo se compensa. Se compensa solo. Exacto. Por eso cuando queremos en grandes transformadores tener a la salida una estrella y no podemos poner el primario conectado al neutro de la fuente, hacemos un tercer bobinado en triángulo que me compense esa deformación del flujo y por ende voy a tener una tensión en ese segundo bobinado de potencia senoidal. ¿Ahora les quedó un poquito más claro? Sí, profe, igualmente, más allá de que, por ejemplo, no se genere esa corriente muy chica, vos teniendo un triángulo en el secundario no tenés, básicamente, o sea, tensión de fase no tenés únicamente tensión de línea. Sí. Y la tensión de línea no es que esté deformado, no la tensión de fase, el flujo, lo que sea, siempre terminan siendo las tensiones de líneas senoidales. Claro, pero esa tensión no la utilizamos nosotros, del triángulo compensador. No, está hablando de un triángulo cualquiera, de una estrella triángulo. Claro, una estrella triángulo, digo yo. Sin triángulo compensador. Él dice las tensiones de línea siempre son senoidales. Sí, pero en este caso, eso se cumple bien para cuando vos lo podés ver bien, cuando vos podés sumar las dos tensiones de fase en una estrella. En un triángulo es muy difícil explicar ese concepto. Entonces se explica físicamente con la circulación de esta corriente. En este caso podríamos decir que la tensión de fase y la tensión de línea, como son la misma, bien, lograron ser senoidales por este fenómeno. Claro. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Esto está explicado en los apuntes del ingeniero Macri. Tampoco es que hay una gran explicación, pero está explicado. Y también está explicado en el libro Chapman. En el Chapman. En el Chapman está explicado, el libro lo tienen subido a la red y el apunte del ingeniero Macri también lo tienen subido a la red, así que de ahí lo pueden ver también. Ninguna de las dos explicaciones son mucho más extensas
de lo que le hemos dado nosotros. Bien, seguramente pueden encontrar, y debe haber, bibliografía sobre el tema, y sobre todo muy matemática, porque para explicarlo de otra forma hay que verlo matemáticamente. O sea, empezar a sumar fasores, hacer componentes simétricas, ¿sí? Y en ese caso, un va a salir la explicación. un capítulo entero está en el MIT. Pero donde más se aclara es cuando se hace la práctica, en los cuales se ve, si es visual la práctica, demostrativa, se ve directamente cómo son las formas de onda a través de una pantalla de un osciloscopio. Y donde se retira, digamos, donde se abre el triángulo o se retira el cable de tierra. Entonces ahí se está viendo realmente las deformaciones. Bien. Estas que están acá ya las hemos terminado, entonces si yo ahora me vengo para un segundito, Edu, para acá, voy a compartir de nuevo esto, me voy a ir de acá, salgo de acá, antes de entrar a clase 5, miren chicos, acá tenemos todo. Acá donde dice teoría apuntes, bueno, están las guías, perdón, acá. Acá práctica videos, si vamos a las prácticas videos, acá tenemos los que estuvieron viendo ustedes, y después del ensayo indirecto, tienen banco de transformadores. Si abrimos este video, lo tenía abierto en otro lado, no sé para qué lo abrí acá, pero bueno. ¿Se escucha la música? No, ¿no? No. No sé por qué. Nunca puedo lograr que se escuche la música, porque la escucho yo. Hay que hacer algo. Para que se escuche tenés que compartir una aplicación, no una ventana. Pará, explícame así ya lo aprendo. Claro, porque ahí estarías compartiendo la ventana de tu navegador. Sí, y tengo que una aplicación. Compartir un reproductor de video. A ver, pero no sé. A ver, vamos a ver. Compartir. Compartir sonido, acá debe ser. Y optimizar clic, acá debe ser. A ver ahora. Compartir, a ver. En este caso hoy nos toca realizar el laboratorio de bancos de transformadores. La idea de este laboratorio... Bueno, el que habla es un tipo muy fachón, tiene un jopo bárbaro, casi locutor, casi artista. Bienvenido nuevamente al laboratorio de máquinas eléctricas. En este caso hoy nos toca realizar el laboratorio de bancos de transformadores. La idea de este laboratorio es que podamos comprobar los efectos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien, no, el pesado que está hablando no vamos a escuchar toda la clase, pero la idea es que después lo vean ustedes. Yo les voy a explicar básicamente lo que hacemos acá. Acá en el laboratorio tenemos estas mesas y tenemos estos que son unos demostradores, donde nosotros acá lo que hacemos es nada más ni nada menos que poder llevar estos 3 transformadores que están acá, que son transformadores con los que hemos trabajado, que para nosotros ahora en este caso tienen un bobinado primario y un bobinado secundario, lo llevamos acá. Entonces podemos poner el bobinado primario de acá y el bobinado secundario acá. Y los podemos conectar tanto en estrella como en triángulo. En este caso, esto hemos hecho en este caso acá para mostrarles qué hacer. Al llevar cada bobina a estos puntos, nosotros también podemos conectar instrumentos. Bien, es algo que hicimos demostrativo. Esto lo cobran $250.000, Eduardo, en otro lado. Sí. Nosotros lo hicimos, hasta la chapa pusimos nosotros. Eduardo lo hizo en su metalúrgica y así quedó de lindo. Y la gráfica también y todo. Sí. Así que todo hecho en Fatin casa. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un transformador
bien, pero en este caso es un autotransformador, que nosotros ¿para qué nos sirve? Para adecuar la tensión de entrada trifásica a una tensión trifásica variable de salida. ¿Por qué? Porque necesitamos tener tensiones distintas. Estos transformadores son 30 volt, 220 volt. Entonces nosotros tenemos que adecuar la tensión de entrada de forma tal que pueda llevarlo a 30 volt. Y aparte lo ponemos del lado de 30 volt porque no es mucho más fácil saturar los núcleos. Porque en vez de poner 30, le ponemos 35 o 40 y nos aseguramos que están saturados los núcleos de los transformadores. La tercera armónica aparece con más fuerza. Bien, entonces acá van a ver que tienen, acá la salida que esta es la entrada de cada autotransformador, esta es la salida, bien, y acá donde están las N es el neutro de cada una de las bobinas. Bien, la salida tengo la fase y el neutro. Bien, entonces ¿qué pasa? Perdón, la fase y el neutro. Esto, como es un autotransformador, es una sola bobina, con lo cual el neutro es entre este punto y este punto, digamos, después ya vamos a ver lo que es un autotransformador. Es algo como está acá, visto acá. Entonces, ¿qué tenemos? La entrada y la salida de la bobina, y un punto medio que estoy tomando, el cual desplazo y saco una tensión proporcional a la entrada. Después vamos a ver cómo se comporta. Entonces acá yo tengo la entrada, y si ustedes quieren el neutro, y este es el punto medio respecto del neutro de la tensión que saco. Que en este caso voy a sacar una tensión reducida. Por otro lado tenemos dos pinzas amperométricas que nos van a servir para medir corrientes, y después tenemos una pincita que está acá, que es una pincita traductora de corriente a tensión. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder tomar, es una pinza amperométrica, abraza el cable, sensa una corriente, y nos da por estos dos terminales una tensión proporcional a la corriente que midió. Y acá tenemos un osciloscopio. Y en este osciloscopio, ¿qué vamos a ver? Tiene dos canales, vamos a ver las tensiones de fase y de línea, o de entrada y de salida, y las corrientes de neutro. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos hasta ahora. Vamos a conectar estos dos transformadores en estrella-estrella, con y sin neutro, y después vamos a conectarlo en estrella-triángulo, ¿bien? Y vamos a ver cómo se comportan esas tensiones que estuvimos viendo. Eso es básicamente lo que hacemos acá. Que produce. Ustedes después lo van a ver. Se comporta. Yo quería ver si pudiéramos ver. Si este flujo se de nuestros transformadores, acá está todo que ya venimos explicado, trabajando, lo vamos a llevar a la placa de trabajo. Está todo explicado. Disculpen que se lo haya explicado rápidamente, pero para no perder tiempo, quería mostrarles si logro ver la forma de onda rápido. O sea, van a variar de fase y de línea. Bueno, acá hay una explicación. Bueno, antes de comenzar con los... Si vemos un poquito, vemos que hay que repetirlo. Bien, y esto no... ahora lo que podríamos ver, la tengo anotada, pero vamos a ver cómo... Che, ¿dónde está? ¿La pantalla del osciloscopio? Vemos que tenemos colocado... ¿Tanto hablé? Qué pesado, ¿eh? Ahí está. Ahora vamos a empezar a ver. Y acá estamos viendo la tensión de fase de salida de nuestro banco de transformadores. Ven que es una tensión senoidal, no tan senoidal. Nosotros, debido a las condiciones que tiene nuestro variac trifásico y a las condiciones de la red, que como va quedando a partir de que vamos pasando por los distintos sistemas que tenemos acá en el laboratorio, nos va dando una tensión que no es demasiado senoidal. Ven que está un poquito achatada en las puntas de esta onda senoidal. Pero bueno, vamos a tomarla como que es una onda senoidal. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Y retomando con lo que vimos en la teoría. Tenemos un sistema trifásico, bien hecho por un banco de transformadores, donde están conectados tanto el primario como el secundario en estrella. Bien, y tenemos el neutro del primario
conectado al neutro de la fuente, con lo cual hay un camino de circulación de la corriente de tercer armónico que haría que el flujo que está circulando se mantenga senoidal, con lo cual la tensión de fase se mantiene senoidal. Vamos a ver qué sucede si nosotros ahora le sacamos ese camino a la corriente de tercer armónico. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es desconectar ahora. Ya ahora desconectamos nuestro cable del neutro y vamos a ver qué sucede con la tensión de fase del secundario del banco de transformadores. Fíjense en la forma de onda, se deformó. ¿Qué quiere decir? No hay circulación de corriente de tercera armónica de la corriente de magnetización, con lo cual el flujo se deformó y de esa forma se deformó la tensión de fase. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué sucede no con la tensión de fase, sino con las tensiones de línea. Entonces lo que vamos a hacer es desconectar el osciloscopio del centro de estrella y lo vamos a conectar ¿Se cortó? Sí. Está pensando. en la línea. Sí. Y como pueden ver, la tensión de línea es senoidal. A pesar de que la tensión de fase es deformada. Es senoidal. Bien, tiene un valor más grande, obviamente, tiene una amplitud más grande, porque es la tensión pico, bien, es 380 volt por raíz de 2. Bien, en este caso no la podemos medir con el osciloscopio porque es una amplitud muy grande, entonces lo tenemos descalibrado el osciloscopio, solamente estamos viendo la forma de onda, pero vemos que es una forma de onda senoidal. Bien, si volvemos y en vez de medir la tensión de línea, medimos la tensión en la fase. Hay que hacer eso, Eduardo, 380 volt, Bien, estoy filmando con la vemos mano. Claro. que es deformada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? A esta tensión que ya comprobamos, le vamos a agregar el canal de la corriente, de neutro, bien, del primario, que en este caso solamente se ve ruido, que es la línea que está por debajo, porque no lo tenemos conectado. Recordemos que habíamos dejado al neutro desconectado, por eso tenemos deformada la tensión de fase. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a conectar el neutro del primario. ¿Y qué vamos a observar? Que tenemos una onda, bien, que si pueden observar, tiene el triple de frecuencia que la que está arriba. Obviamente no podemos comparar amplitudes, porque para que tengan una idea, arriba tendríamos una tensión de 220 volt y abajo tenemos una tensión de cerca de los 400 milivolt, o sea que no tiene nada que ver una tensión con la otra, pero sí podemos ver la forma de onda. No tiene 220, y podemos ver 311, 220 que por la onda radio. de corriente, que en realidad es una tensión proporcional a esa corriente, bien, tiene una amplitud 3 veces a la de arriba. La de arriba, si pudiéramos ver, van a ver que tienen un periodo de 20 milisegundos, o sea que son los 50 Hz. Bueno, la de abajo tiene 3 veces esa frecuencia. Bien, entonces ahora, mientras que yo enfoco, voy a desconectar otra vez el neutro y van a ver que desaparece la corriente y aparece la deformación. Cuando vuelvo a conectar el neutro, bien, aparece la corriente y desaparece la deformación. Bien, entonces, eso es lo que teníamos que comprobar con esta conexión. Lo otro que nos queda ver, que ya lo habíamos visto al principio, es la tensión, que es tensión de línea, que es 56,5 volt. En realidad, si hacemos los cálculos, nos daría 51,9 si hacemos los cálculos reales,
y acá tenemos una tensión de fase de 220, una tensión de línea de 391 volt, ¿sí? Para este caso en el ejercicio real. ¿Sí? La relación de transformación coincide con la relación de transformación de cada uno de los transformadores del banco, porque están conectados en estrella y en estrella. Y otra cosa que tenemos que recordar, cuáles son las condiciones que deberían tener estos tres transformadores para poder ser conectados en el banco. Tienen que tener igual relación de transformación, igual potencia nominal e igual impedancia de cortocircuito. ¿Sí? Con esas tres condiciones podemos conectar estos tres transformadores como un banco trifásico. Vamos a dejar el pesado y vamos a ver si puedo ver la última parte. Después lo ven ustedes tranquilo esto. Esto estaba filmado. Nuestro variac para poder tener nuestra tensión de fase y de línea alrededor de los 220 volts. Una pinza bien corriente, pero yo lo que voy a hacer es subir un poco la tensión del primario, ¿está bien? Y eso va a hacer que el transformador sature un poquito más, con lo cual se ve perfecto que hay una corriente que es mucho más chiquita inclusive que la que veíamos en la circulación del neutro del primario, pero que también es del triple de la frecuencia. No la puedo parar. Bueno, esta corriente que ven acá es la corriente que circula dentro del triángulo. Triángulo, porque ya cambiamos de conexión, hicimos estrella triángulo. Haciendo es esa corriente pequeña compensar con esa circulación el flujo y de esa forma mantener la tensión del secundario como es senoidal. Bien, ahora lo que nos queda ver es qué sucede. Lo que vamos a hacer es sacar bien el neutro bien del centro de estrella del primario y vamos a ver que miren, mejora un poquito inclusive la forma de onda de la corriente, pero la tensión se mantiene bien inalterable, ¿sí? O sea, ahí lo estoy conectando y fíjense que se deforma un poquito la onda de corriente. Ahí que estoy haciendo, hice estrella, triángulo, con y sin neutro. Entonces vemos que por más que esté el neutro conectado o no esté conectado, siempre circula esa corriente por el triángulo del secundario. Que circula por el triángulo secundario. Y ahora, cuando saco el neutro del primario, se mantiene esa corriente, se pone por ahí un poquito mejor su forma de onda, pero no altera la tensión del secundario. Bien, esa es la comprobación que hacemos y en los textos está explicado, bien, por qué se produce la circulación de corriente a través del triángulo, bien, porque lo permite, no está abierto, está cerrado, y esa pequeña circulación de corriente es suficiente para compensar la deformación del flujo, hacer el flujo senoidal y que ese flujo senoidal me tenga a la salida una tensión senoidal. Bien. Bueno, ahora para terminar el ensayo, lo que quería mostrarles en esta configuración estrella-triángulo es la tensión de entrada, que está alrededor de los 56 volts, y tenemos a la salida los 220 volts. O sea que nuestras tensiones de línea de nuestro banco son 56 volts a la entrada, 220 volts a la salida. Eso corresponde a la relación de transformación que obtuvimos en el pizarrón. Bien, si circularíamos por todas las configuraciones, o sea, estrella, triángulo, triángulo, estrella y triángulo, triángulo, obtendríamos todas las relaciones de transformaciones vistas en la teoría. Bueno, espero que el video haya sido de su interés, que hayamos podido ver y comprender los fenómenos. Y si no es de su interés, no se lo digan porque lo hice yo y me costó un Perú hacerlo, así que si no es de su interés, ustedes dicen qué bueno que está el video, me hacen sentir bien, me paso un fin de semana contento y listo.
¿sí? Así que bueno, ahí tienen todo explicado. La idea de verlo un poquito que era que cerráramos este tema y entendiéramos lo que les queríamos explicar. Si lo ven, es bastante largo el video, pero aparte inclusive Eduardo les había hecho toda la explicación yo de cada una de las relaciones de transformaciones en el pizarrón, Sí. con lo cual volvemos a ver el tema. Para los transformadores del laboratorio. Claro. La cuestión es que ustedes tienen que entender que estábamos el año pasado en plena pandemia, era invierno, podíamos entrar a la facultad, en realidad íbamos sin poder salir porque teníamos prohibición de salir, como yo tenía un permiso por mi otro trabajo, salí, Eduardo heroicamente un par de veces, por más que tenía más de 65 y no estaba vacunado, me acompañó, pero este video lo filmé solo. Y después tuvimos la suerte de que tenemos a Jorge Strack, que ustedes lo tienen en Medidas 1, que es un excelente editor de video y nos editó el video. No encontrábamos otra forma de poder explicarles a ustedes las prácticas que no fuera que la vieran en primera, digamos, en primer ojo desde el laboratorio. Pero nos fue muy complicado hacerlo. Así que por eso no tenemos doble cámara o doble toma, porque había una sola persona. El que hablaba era el que se filmaba. Algunos videos lo hicimos entre dos, pero era muy complicado y no nos queríamos juntar en realidad. Bueno. En realidad estas prácticas son las que se hacen en el laboratorio y las arman ustedes, no es que si nosotros estamos como una guía nada más. Entonces ya el aprendizaje es mayor, porque toman contacto con las conexiones, ¿no es cierto? Entonces el acceso al conocimiento es mayor, pero bueno, era lo que se pudo hacer en medio de la pandemia y tienen por lo menos algo visual de lo que se hacía. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es retomar la parte de transformadores trifásicos, Eduardo, que nos quedan 6-7 filminas. ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Vamos a salir de acá. Yo lo hago desde el campus para que ustedes también vean de dónde saco las cosas, ¿bien? Es un poquito más lento, pero vamos a ir a teoría apuntes. Y acá nos vamos a la clase número 5. Bien, entonces ahora estamos en transformadores trifásicos. ¿Qué pasa? Dejamos de tener un banco de transformadores y ahora tenemos un solo transformador. Y todo tuyo, Eduardo. Bueno, ahí verán entonces de lo que habíamos arriba del banquito de nuestro humilde laboratorio, el transformadorcito, a lo que es un transformador real de potencia, en este caso es un Siemens, ¿cierto? Donde ven que el largo de los aisladores me determina la tensión prácticamente que manejan, ¿cierto? Del otro lado está la entrada, aparentemente es la salida. Y bueno, los sistemas de enfriamiento dentro de una cuba, los tanques de expansión, lo que ya ven en todos los transformadores, ¿cierto? Sí, el tamaño determina la potencia, pero no el principio de funcionamiento. Bueno, a ver qué hay en otra filmina. Acá es la placa característica de un transformador. En este caso es un fabricante Mirón, sociedad anónima. Aparentemente por la escritura debe ser nacional. Transformador de 3 fases, trifásico, ¿no es cierto? La potencia en kilowatt, 1520, 1500. 1500 kVA. 1500 kVA. Entonces figura el tipo de servicio, la corriente de vacío, el tipo de ventilación natural, ¿no es cierto? Aceite natural. Esa característica la van a ver el año que viene cuando veamos el tema aislantes, el tipo de enfriamiento que se determina para cada tipo de transformador, ¿no es cierto? Debe tener radiadores, por eso el aceite es natural y la parte de la cuba también. Esto lo que está diciendo acá es que se enfría por aceite, por eso es oil,
¿está bien? Y la circulación es natural, o sea, no tiene una bomba para que... Y el para aire es que- natural. Es decir, la y después convección tiene, natural la convección es natural, no tiene forzadores de aire, no el que le mostramos en la foto, este. Sí. Y tiene una, digamos, ese enfriamiento es natural, no hay forzamiento de aire. Bueno, ahí dice la tensión del primario, 13.200, más un margen, digamos, de variación que puede haber entre 2,5 y 5, ¿no? Algo así. Sí. Estoy acá en una net medio chica. La tensión de cortocircuito, que es dato también. Y acá lo que figura es, digamos, un punto 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Es un punto de conmutación o es un agregado de bobinas que hay que hacerlo sin tensión, ¿cierto? Es decir, es que como que cambia del largo de bobinado. Por eso se llaman unos tap o puntos, ¿no es cierto? Donde uno tiene 12.540, 12.570, 13.200, es decir, de acuerdo al punto de elevación, eso es como va cayendo la tensión en función del consumo, cuando vemos la característica externa de la máquina, ¿no es cierto? Para mantener la tensión a la salida se va aumentando la relación de transformación, se le van agregando espinas. Es a través, y acá dice que se debe conmutar sin tensión. Se desconecta el transformador, se cambia el punto y se verifica la tensión de salida. A medida que aumenta el consumo, vamos aumentando el punto de alimentación que tenemos. Después en el secundario, ¿cierto? Acá dice la tensión en vacío, 6.900 volts, ¿puede ser? Sí, Julio. Sí. Sí, 6.900 volts. Eso sabe que me hace acordar, me parece que por el grado de corrosión que tiene esta chapa, sumado a la tensión, estos son de la base de Mar Chiquita. Chelpa de Mar Chiquita. Porque 6.900 volts es una tensión de salida rara y hay pocos lugares donde hay esa tensión. Sí, normalmente era 6.600. Claro, pero pasa que en vacío, en vacío 6.900. 6.600, que es la mitad de 13.200, ¿no? Exacto, sí. Bueno. Después, bueno, no sé qué otra características, el tipo de refrigerante, IPF no sé cuánto, ¿no es cierto? La cantidad de litros que tiene, bueno, características del peso de la máquina, peso total, ¿no es cierto? Bajo normas IRAN, y después acá figura el conexionado. Fíjense que en este caso el conexionado, ya en conocimiento que tengan ustedes, el primario es triángulo, estrella, y el grupo de conexionado que tiene la máquina ya internamente es DI11. Entonces ya sabemos que nuestra tensión sufre, digamos, un desfasaje entre la tensión del primario respecto al secundario, ¿no es cierto?, de 30 grados. Entonces ya dentro de lo que han ido viendo de transformadores, ya pueden leer una placa característica de un transformador real. ¿Se entiende ahí? Bueno, acá son unas definiciones, esto es más para leerlo que para explicarlo, es decir, tensión nominal, que se llama bajo la norma BDE 0532, ¿no es cierto? La tensión nominal U sub n en el lado de entrada es la que se establece en el arrollamiento de entrada durante un servicio nominal. Y para la que esté diseñado el transformador, la tensión nominal del lado de salida es la que se establece durante el servicio en vacío, tensión de servicio vacío, a la tensión y frecuencia nominales del lado de entrada. Relación de transformación. La relación de transformación nominal, K sub n, K de relación de transformación. Fíjense que anteriormente en la teoría usábamos A, en este caso es la relación del banco o del transformador trifásico, que es con K, ¿no es cierto? N de nominal, viene dada por una fracción no simplificada, cuyo numerador es la tensión nominal del arrollamiento de alta tensión y el denominador